Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo capítulo de este ciclo de conversaciones que hemos llamado Juntos bajo el mismo universo. Primeramente, agradecer a la ilustre Municipalidad de Angol, al Departamento de Extensión y Comunicaciones del DEM, a la Universidad de la Frontera, sede Angol, a la Fundación Astrolab, Productora Frontera Sur, a la Escuela Hermanos Carrera, que es el lugar donde yo trabajo, y a la Fundación Yepun. Muchas gracias por brindarnos este espacio de conversación. Soy Nadia Valenzuela Fuentes y soy profesora, y el día de hoy damos comienzo al segundo capítulo de este ciclo y estoy acompañada de don Francisco Claro. Don Francisco es licenciado en Física por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un doctorado en Física de la Universidad de Oregon, es profesor universitario, es decano, tiene aproximadamente 237 publicaciones en revistas científicas, ha sido expositor en 50 conferencias en el extranjero sobre la ciencia en Chile y en colaboración formal con científicos de Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros países. Y todas esas conversaciones han generado en una publicación ISI, y tiene una publicación en conjunto con un premio Nobel, con Klaus von Klitzing. Además, don Francisco Claro es fundador de Elige Educar, de Profísica y de los premios bienales de Educiencias, entre otras cosas interesantes que ha realizado. Le damos entonces la bienvenida a don Francisco. ¿Cómo está usted, don Francisco Claro? Nadia, qué gusto de estar con usted en esta tribuna y especialmente en este pueblo. No estoy en el pueblo físicamente porque me lo impide las circunstancias, pero estoy espiritualmente en el pueblo de Angol y con mucha solidaridad, con mucha alegría también apoyando este proyecto que encuentro de la mayor importancia, que es dar a conocer la ciencia a través de sus actores, que somos los científicos. Buenas Muchas tardes. gracias a usted también. Sí, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, don Francisco. Y primero, partir preguntando inmediatamente, ¿cómo usted ha vivido este tiempo de pandemia y de confinamiento? Ha sido un cambio importante en mi vida, Nadia. Yo creo que toda la gente, en parte por la rutina, que eso de estar imposibilitado de moverse, pero también por la incertidumbre. O sea, es un tiempo gobernado por algo que en física nosotros vemos a diario como parte de nuestra disciplina, que es el tema del azar, el tema de la probabilidad, el tema de la incertidumbre. Hay un principio en física que se llama el principio de incertidumbre. La incertidumbre es algo muy importante en la vida de las personas y nosotros estamos como bañados, como sumergidos eh, en esta incertidumbre que produce este escenario. Desde un punto de vista personal, yo he podido realizar las cosas que normalmente hago, porque las hago en forma, en cualquier lugar, digamos, en cualquier momento o espacio uno puede hacer ciencia o puede, no puede educar, no tengo alumnos en este momento con los cuales intercambie eh, saludos o tenga una relación de aprendizaje, enseñanza cotidiana como usted. Yo estoy seguro que usted sí está interactuando a diario con sus alumnos. Yo no tengo esa suerte. Pero ha estado ahí en su casa. Sí, he estado cuidándome bastante, ¿eh? Y yo creo que es algo que todos estamos haciendo y esperando la vacuna. Yo hace meses Sí. que estoy esperando la vacuna y un poco preocupado siempre porque nos dicen que la vacuna demora tanto tiempo en los protocolos, en cumplir los protocolos de sanidad que dan un poco más, un poco de confianza en su manejo, su uso. Pero tengamos confianza en que y esperanza de que pronto va a llegar la vacuna que tanto estamos esperando, ¿no es cierto? Oiga, don Francisco,
¿Qué ha hecho este tiempo? ¿Se ha dedicado a escribir, a hacer música? Se me olvidó contarle a las personas también que usted es músico. Usted la hace toda, don Francisco. Bueno, la música es muy complementaria de cualquier actividad intelectual y es diferente, no choca con cualquier actividad intelectual como la física. La música yo la concibo como un lenguaje diferente a las matemáticas, diferente al lenguaje ordinario y que enriquece mucho la vida. O sea, yo respeto mucho y admiro mucho a los músicos y, me siento muy cercano a ellos. Yo mismo toco un poco de piano y en esta pandemia he estado preparando algunas grabaciones, eh, aprovechando, tengo más cercanía con el instrumento y tengo más tiempo. ¿Toca solo piano, don Francisco? Toco solo piano, he hecho un par de composiciones, pero muy pequeñas. Ah, sí, estuve viendo un par de videos donde decía cuál es el talento de Francisco Claro, que salió publicado en YouTube en la página de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que ahí estuve viendo y estuve deleitándome con algunas piezas musicales que usted estaba tocando. Oiga, don Francisco, ¿y tiene algún proyecto en mente? ¿Alguna publicación, algún libro? Quizás algo para niños, yo pensaba hacer algún tipo de, no sé, de un libro de física más cercano a los niños, no sé, a segundo ciclo, a estudiantes de enseñanza media. ¿Se lo ha planteado o estamos ahí nomás? Sí, me lo he planteado y con bastante seriedad. Estoy en conversaciones con un dibujante, con un ilustrador, para ver si podemos hacer algo juntos. Los libros que he escrito, que están ahí en pantalla, en su imagen donde usted está situada, y esos libros son pensados no para niños, adolescentes, sino que más bien un poco mayores y especialmente adultos. Y siempre me ha gustado la idea de acercarme a niños más pequeños. No me siento muy cómodo con los lenguajes que hoy día se usan en las publicaciones que tienen que ver más con el lenguaje del cómic. Yo soy más literario, me gusta más la literatura, el texto expandido, extendido, donde uno puede producir eh, imágenes que son diversas para un mismo concepto. Uno puede hacer una variedad. En cambio, en el cómic uno está restringido a muy poco texto. En realidad, en la superficie de una página, la figura siempre es muchísimo mayor que el texto. Entonces, el texto es muy pobre. Y eso no me gusta, no me gusta. Entonces, me ha costado un poco entrar en ese lenguaje. Pero veamos que, y esperemos también que salga alguna publicación para niños. Mire, yo le quiero contar que el año pasado yo recibí un regalo y el regalo venía autografiado. ¿Se acuerda? Y este libro, Hembra del Asombro, don Francisco Claro es el autor, viene con una hermosa dedicatoria y ha pasado a ser parte de mi día a día. A mí me encantan las ciencias, pero algo me pasaba con la física. ¿Ya? Yo la enseño, yo logro comprender lo que estoy enseñando, pero no era tan cercana a la física. Era como que le tenía un poco de miedo, un poco de susto. Pero sabe que leyendo el libro, A la sombra del asombro, fue como muy impresionante lo que me ocurrió, porque logré sentir de cierta manera que el libro hizo que yo me encantara con la ciencia y con la física en este caso. ¿Y por qué razón? Porque estaba abordando temas súper complejos, pero en un lenguaje completamente sencillo, en un lenguaje cercano, y eso a uno como que lo va atrapando, y en lo personal a mí me ha permitido seguir encantando a mis alumnos con estos temas de física. Quizás a lo mejor en el liceo o cuando estudiaba, el profesor de física hacía más complicado el tema. Entonces, por esa razón que yo trato de encantar a mis niños, siempre hablo de este libro, ando con él para todos lados. Es la tercera o cuarta vez que lo leo desde el año pasado y es así como he podido llegar a los chicos, explicar y encantarlos con temas como el átomo, el bosón de Higgs, que de verdad son cosas muy importantes que los niños tienen que saber el día de hoy. Así que si usted saca otro libro para niños, yo creo que sería
muy, muy importante y sería un tremendo aporte también para la educación y para acercar un poco más la física, que es una rama de la ciencia demasiado, demasiado importante. Así que ahí vamos a estar esperando, don Francisco, su nueva publicación. Oiga, don Francisco, ¿y cuál es su principal motivación en el día a día? ¿Qué lo motiva a usted a levantarse en la mañana, a empezar con todo su quehacer? ¿Cuál es su principal motivación? Yo diría que mi principal expectativa en lo cotidiano es ir acumulando una creación, ir haciendo algo que es creativo y que se va sumando en el día a día. Puede ser la escritura de un libro, puede ser la escritura de un trabajo científico, o puede ser la relación con lo cotidiano, puede ser una pieza de música que estoy probando, pero yo necesito como la sensación de estar construyendo algo, de estar trabajando con algún propósito, con algún destino. Por ejemplo, cuando toco piano, para mí es muy importante tener auditorio. No lo tengo, generalmente, ¿no? Pero, pero lo busco. Y cuando estoy tocando en mi casa y sé que hay alguien que está por ahí dando vuelta o quizás en el piso de abajo de un departamento pudiera estar escuchando, yo como que estoy en sintonía con ese auditorio. Para mí es muy importante, en la música por lo menos, entregar algo. Y eso me motiva para perfeccionar lo que estoy trabajando. Así que en el día a día yo lo que busco es un progreso, es un mejorar el día anterior en cualquier faena, en cualquier tarea en que yo estoy abordando. Qué interesante. Oiga, don Francisco, y yo pienso también que una de sus principales pasiones o una de las principales inspiraciones, por decirlo de alguna forma, es la física, ¿no es cierto? Usted es doctor en física. ¿Qué lo motivó a usted a elegir esta carrera que quizás en esos años no era una carrera tan común? ¿Cómo se lo tomaron sus papás cuando usted dijo, yo quiero estudiar física? Porque siempre ocurre algún tipo de anécdota cuando uno le manifiesta a los papás la decisión que uno tomó en lo que uno se va a dedicar el resto de la vida. Entonces, ¿cómo se lo tomaron sus papás en ese tiempo? ¿Era una carrera conocida? ¿Era una carrera en la cual habían, no sé, hombres y mujeres como estudiantes? ¿Cómo fue eso? A ver, estamos hablando de hace bastante tiempo, los años 60, y en esa época prácticamente no había escuelas de física en Chile, había muy pocos físicos trabajando, así que se visualizaba un poco por los mayores como un salto al vacío. Y a mí la decisión me costó muchísimo, ¿no? Porque yo meditaba mucho estas cosas y no quería tomar decisiones apresuradas ni irresponsables. Entonces me costó la decisión, pero de repente se me aclaró el panorama y dije, sí, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, y lo hice, ¿ya? Ahora, ¿qué me llevó a eso? Mirando un poco, haciendo introspección, recuerdo, eh, yo empecé desde muy chico, muy aficionado a hacer cosas con las manos. Hacía cosas de carpintería, por ejemplo, y para eso tenía una asociación con un vecino cuyo abuelo nos regaló unas herramientas, algunas de las cuales todavía conservo. Y con esa herramienta, un serrucho, un martillo, un alicate, y también algunas eléctricas, como por ejemplo un tester que se llama, que es el medidor de voltaje y de resistencia, yo empecé como a jugar, por así decirlo, y se convirtió en lo que yo llamaría una especie de caja de herramientas. Pero era una caja de herramientas para abordar de cotidianos de arreglo de objetos o de construcción de pequeños objetos. Y cuando fui creciendo, me empezaron a interesar más bien cosas de tipo intelectual, preguntas, contestarme preguntas, que por ejemplo me fascinaba el cielo, me fascinaba la población del cielo, me hacía preguntas respecto al cielo y me preguntaba también junto a eso, ¿cómo puedo yo abordar esas preguntas? Y me di cuenta con el tiempo quizá que en realidad lo que necesitaba era una especie de caja de herramientas para abordar las preguntas que me hace el universo sobre simplemente las cosas que funcionan
y cómo funcionan todos los días. Un alambre que transporta electricidad, qué es lo que es una batería, una pila en un juguete. Preguntas que uno se hace y lo que me di cuenta que las respuestas a esas preguntas requerían de algunos conocimientos y algunas habilidades y destrezas que se obtienen cuando estudia física. Yo considero estudiar física una de las más grandes preparaciones que uno puede tener para todo tipo de fines. Porque la enseñanza de la física está basada en problemáticas, en problemas, en resolver problemas. Y resolver problemas es lo que uno está haciendo continuamente. Y una técnica que a uno le enseña a resolver problemas es una espléndida caja de herramientas. Entonces, para mí, en parte, la motivación para estudiar física fue la de adquirir una caja de herramientas para entender el mundo. Y así es como la he vivido. Y como me interesa entender el mundo, por eso mi actitud frente a la física es un poco frívola, un poco diversa. No soy una persona que está exclusivamente puesto no soy un nerd de la física. Me encanta la física, me entretengo a morir con ella, me hace falta cuando no la practico, pero no es la única afición que yo tengo. Tengo otras aficiones también, como la educación. Eso le iba a preguntar, don Francisco, porque es bien sabido que usted se ha empeñado en estar siempre ligado a estos temas de educación, y es por esa razón que, como decía en la introducción, usted es el fundador de Elige Educar. ¿De dónde nace esa necesidad de que la sociedad valorice a los profesores a través de prácticas innovadoras que ellos van haciendo a lo largo de su quehacer docente para tratar de lograr aprendizaje significativo de los alumnos? ¿De dónde nace esa curiosidad o esa necesidad de que la sociedad también valorice y valide un poco también el tema de la docencia, de los docentes? ¿Y qué lo lleva a hacer esta tremenda fundación de Elige Educar? ¿Qué lo lleva a eso? A responder partiendo por una afirmación. La educación es la tarea más noble y más importante que hay que emprender en una sociedad. La educación de los niños, que es prepararlos para la vida. ¿Qué cosa más noble que eso? ¿Qué cosa más importante que eso? Y al mismo tiempo, ¿qué cosa más difícil de hacerlo bien? Sí, dicho eso, eh, siempre me ha preocupado la realidad del profesor en Chile. Yo tuve la suerte de tomar contacto con profesores después de salir del colegio, digamos, como parte de mi carrera científica, tomé por contacto con muchos profesores y ya sea me invitaban a hacer charlas en su colegio o los conocía yo a través de algún contacto que tuve con el Ministerio de Educación, pero tuve mucho contacto con profesores y me di cuenta de lo difícil que es la vida de ellos y de hacerlo con holgura, con, con paz interior y con un cierto reconocimiento que yo siempre noté que les faltaba. Así que mi pasión por ese tema tiene que ver con una realidad, con enfrentarme a una realidad que siempre me pareció eh, gigante, diría yo. O sea, siendo la profesión más importante, nuestra sociedad de alguna manera no la situaba en ese pedestal que tendría que tener. Y recuerdo encuestas, por ejemplo, acerca de la importancia de la educación al comparado con otras carreras y a nivel de ciudadano común y corriente, la educación tenía una ponderación baja. O sea, hace 10 años atrás estaba en el 7º lugar. Carreras preferidas eran ingeniería, medicina, actividades preferidas. O sea, no se valoraba un educador tanto como un médico. Y yo me preguntaba, ¿por qué es eso? Cuando para mí el educador es más importante que el médico. Y el trabajo que hace es más difícil que el de un cirujano. Yo siempre comparaba el trabajo de formar un niño con la cirugía en un quirófano
cerebral, sé que es lo más fino y lo más delicado, y diciendo, aquí hay analogías y similaridades en cuanto a las destrezas, en cuanto a la creatividad que requiere el trabajo en ambos casos. Así que surge un poco de la observación de cómo es la situación que tiene el profesor en nuestra cultura. También de un estudio que yo hice a fines de los años 70, perdón, de los años 90, acerca de la realidad de la ciencia en enseñanza media. O sea, Ya. los profesores de biología, de química y de física, y me di cuenta, de ahí emergió un panorama muy lamentable en cuanto a competencias de los profesores, en cuanto a dotación de la sala de clase, en cuanto a metodologías de enseñanza didáctica, en fin, por donde lo mirara, era una actividad carente, una actividad descuidada, una actividad en forma superficial y no al fondo. Para mí, la educación está en el corazón de la formación del niño y requiere de una relación profesor-alumno muy digna y donde el profesor tiene una disposición, una preparación y una forma de hacer las cosas adecuada a la importancia de su rol. Entonces, de ahí surge esa idea de armar algo que ya no se preocupa de que haya muchas escuelas, ni se preocupa de que haya computadores en la sala, ni que los alumnos aprendan inglés, sino que se preocupa de la relación profesor-alumno. Y para eso, nosotros podríamos trabajar con los niños. No, nosotros trabajamos con los profesores. El foco de Elige Educar es la profesión docente. Nuestro objetivo es que los profesores se sientan cómodos, apoyados, comprendidos y que la sociedad los trate como merece la profesión más importante. Qué lindo, qué lindo, Francisco. Ojalá muchas autoridades, muchas personas que tienen que ver con estos temas tuviesen esa visión y esa claridad de comprender que la educación, si bien es cierto, es una de las carreras más hermosas y más importantes que tenemos en la vida. Entonces, de esa forma también para que se aprenda a valorizar la labor que estamos realizando los profesores y sobre todo en este contexto, en contexto de pandemia, que ha sido un poco complicado estar trabajando desde casa, atendiendo a una variedad de alumnos que muchos de ellos no tienen conexión a internet, ha sido un trabajo a ratos bien agotador, pero qué bien que hayan personas que piensen como usted y que se le dé el valor que, que tiene la carrera docente. Don Francisco, ¿a usted le llama la atención el universo? Me llama muchísimo la atención el universo, como a todo ser pensante, creo yo, a todo en alguna dimensión nos llama la atención el universo, la existencia del Sol, por ejemplo, la existencia del sistema solar, la existencia de las estrellas, el descubrimiento de las galaxias y también las teorías que describen todo este fenómeno estelar y que con la física más íntima de la naturaleza. Así que todo eso me fascina, Nadia, y me alegro mucho de haberme interiorizado de toda esa riqueza histórica desde tiempos muy pasados. Ha habido trabajo de la humanidad para tratar de entender qué ocurre en el cosmos. Primero sería el sistema solar, los planetas, pero hoy día estamos preocupados del origen de la, del universo mismo y de todo lo que habita en él, que es tan rico y es tan diverso, tan grande y tan difícil de capturar. Todo eso es muy fascinante, Nadia. Yo creo que astronomía y está incluida en eso la cosmología, que es un poco la física de las estrellas y de las galaxias y del universo mismo, es la carrera muy apreciada en Chile hoy día, por razones obvias, porque tiene muy buenos astrónomos por un lado, pero tiene muy buenos telescopios. Y la ciencia se origina de la observación y tener los mejores
observadores en nuestra Tierra es un gran privilegio. Así que la astronomía, por eso, y afortunadamente con el tiempo se ha ido demostrando, merece un sitial dentro del desarrollo científico nacional. Todo eso me fascina, Nadia. Yo creo que a usted también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y hay alguna estructura cósmica que le llame la atención? ¿Por qué razón? O todo el universo en sí le llama mucho la atención. ¿Pero hay alguna favorita, alguna que a usted le llame, no sé, le atraiga más que a otra? Bueno, a mí yo soy físico teórico, entonces yo no observo más que la forma que cualquier ciudadano observa el cielo o las cosas. Pero me hago preguntas, dentro del contexto de lo teórico, me hago preguntas que son propias del trabajo de un teórico. Y, y me fascinan las preguntas como que tienen que ver, por ejemplo, con el origen del universo, que son muy oscuras, o sea, tienen respuestas muy incompletas, son muy de opinión hoy día, no tienen consenso. Entonces son grandes preguntas, diría yo, que no están respondidas. Y eso me fascina, por ejemplo, la existencia de una energía oscura, eh, que no sabemos lo que es, y sin embargo es muy abundante, como usted sabe muy bien, en el universo. Son grandes preguntas que no tienen respuesta y me fascina su búsqueda y me fascina también las alternativas que podrían dar lugar a la existencia de esa materia o energía que no sabemos describir. O sea, me fascinan un poco las preguntas, ¿no? Y yo creo que Ya. la ciencia nace de las preguntas. Las preguntas que uno se hace al observar, por ejemplo, evocan respuestas. Y ese trabajo por buscar las respuestas es lo que hace el científico en su vida cotidiana. Don Francisco, volviendo al tema de las preguntas que constantemente se hace un científico, yo creo que esa es la base de la vida, es nunca dejar de cuestionarse las cosas, ¿no es cierto? Usted ha hecho muchas publicaciones en revistas científicas. ¿Cuál de todas las publicaciones que usted ha realizado ha sido la que más le ha costado o ha sido a la que más cariño le ha tomado? La verdad es que mi vida en la ciencia es muy diversa, así como como en distintas áreas del conocimiento ha sido diversa, pero al interior de la física ha sido muy diversa y tengo varios amores, algunos muy solitarios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un trabajo que hice y que una teoría que permitió explicar una curva en forma milagrosa, diría yo casi, y que ha tenido pocos observadores. Entonces uno a veces se frustra porque uno ama algo que no has compartido suficientemente. Pero quizás lo más notorio es haber trabajado en temas de comportamiento de electrones en campos externos, campos magnéticos. Ahí hay una riqueza y tanto fenomenológica como teórica. Y eso me ha fascinado. Y hay un trabajo en un tema que tiene que ver con un objeto que se llama la mariposa de Hofstadter, en el Ya. cual yo puse mucha energía, mucha fe, entrega, mucha convicción, fue uno de mis grandes amores en los trabajos que he hecho. Pero entrar en Esa es eso, en una describir, publicación. sería muy técnico, ¿no? ¿Mm? Y eso está plasmado en alguna publicación, Sí, en varias. En varias. en La varias primera es del año publicaciones. 83, fíjese, imagínese, y la última de hace un par de años. Eso le iba Así a que es preguntar, una... ¿cuándo fue su primera publicación? Mi primera publicación fue en una revista de educación, prácticamente en ciencia, en física, que se llama American of Physics, revista de física americana, la traducción. Y es una revista para profesores de ciencia y fue la primera publicación que hacía cuando ella era todavía estudiante. Y tenía que ver con un problema de roce. El roce es un tema que se estudia en física con bastante detalle, muy bonito a mi juicio el estudio del roce,
y tenía ese trabajo que ver con cómo entender el roce desde una perspectiva diferente de que la que tenían los profesores en ese momento. Así que son pequeños aportes al principio. La segunda publicación tiene que ver con mi tesis de doctorado que hice en Estados Unidos, y esa ya es mucho, mucho, mucho más técnica. Tiene que ver con el calor, con cómo se propaga el calor en el interior de un material. Pero ya a nivel de estructura atómica, ya a nivel muy, muy fundamental. Y de ahí, bueno, de ahí me volé con muchas áreas distintas, muchos trabajos en diversas áreas, en diversos temas. Usted tiene otro libro que sacó, que estábamos viendo ahí, se llama De Newton. Salió. De otro Perdón, de Newton a Einstein. ¿Cuál libro usted sacó primero? ¿Ese de Newton a Einstein o A la sombra del asombro? ¿Cuál fue el primero? El primero que saqué fue A la sombra del asombro. Y lo saqué en tiempos que yo hacía mucha divulgación científica. O sea, iba mucho a colegios, iba mucho a universidades, viajaba mucho por Chile, era divulgación dentro de Chile. Y, y un amigo me lanzó el desafío, ¿por qué no convierte esa divulgación en un libro? Entonces ese desafío lo asumí y, y el libro lo saqué para la Navidad de ese año. Es un libro que ha tenido bastante éxito, ha vendido más de 10.000 ejemplares, que es un buen número para un libro de divulgación chileno. Eh, ha tenido varias ediciones, la última tiene un capítulo adicional, que es un capítulo de los avances en los últimos 20 años que ha habido en la ciencia, que es el que usted tiene en sus manos, Nadia, esa es la Sí, última versión. sí. El capítulo último se llama algo así como Novedades en la Frontera, tiene que ver con lo último que ha ocurrido desde el año 2000 en adelante. Sí, novedades en la frontera. Mire, don Francisco, para ir terminando esta conversación, si algún día usted quiere hacer alguna publicación en una revista científica, me encantaría siquiera figurar en algún lugar. Me encantaría, no sé, sería un tremendo desafío hacer algo en conjunto. Me encanta mucho el tema de la física, como le decía anteriormente. Me asustaba de primera, pero leyendo el libro A la sombra del asombro, voy a leer el otro que tiene de Einstein, de Newton a Einstein. Creo que sería un tremendo desafío, podríamos hacer algo muy interesante, ¿le parece o no? Aquí Me dejarnos parece, comprometidos. me parece, me parece excelente. Yo creo que el aporte de una persona que trabaja con los niños, que está haciendo en el fondo divulgación, y un científico es una colaboración muy potente. Así que me encantaría hacerlo una vez. Yo sé que usted tiene proyectos que tienen que ver con microgravedad, entiendo. O Sí, sea, gravedad experimenta en el espacio cuando se está muy lejos de algún cuerpo celeste o cuando se está girando en torno a un cuerpo celeste, donde los astronautas flotan al interior de la nave, ¿no es cierto? Y eso uno lo podría sí. llamar microgravedad. Y yo creo que eso está en el corazón de la física, entender un poco cómo se funciona en esas condiciones y por qué no hay gravedad. ¿Ha visto cosas más extrañas que porque se está girando en torno a la Tierra y muy cerca de la Tierra, algunos miles de kilómetros de la Tierra, no hay gravedad, no se siente y la gente flota y las escobillas de dientes se tropiezan con los muros y es maravilloso eso, ¿no es cierto? Entender eso es fantasía. Sí, y experimentarlo, vivenciarlo, yo creo que sería una experiencia inolvidable. Yo aún tengo esperanza de que me tome alguna agencia espacial y me lleve al espacio. Total, tengo 40 años recién, todavía entro en el rango etario. Así que, don Francisco, entonces, compromiso, podríamos hacer algo juntos, sería un honor para mí, siempre he admirado mucho su trabajo.
principalmente por la sencillez, por la humildad que usted irradia y el amor que le pone a todo lo que tiene que ver con educación y con valorización de la carrera docente. Le doy las gracias por haber aceptado esta invitación a este ciclo de conversaciones. Como siempre digo, es un lujo haber estado con usted el día de hoy. Sígase cuidando, don Francisco, para que en un minuto no tan lejano podamos nuevamente reencontrarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nadia. Gracias por la invitación. Será un tremendo momento cuando nos volvamos a encontrar físicamente. Nos encontramos hace no mucho tiempo físicamente con relación al premio que usted obtuvo y después las atenciones y la cercanía que ha tenido con Elige Educar. Yo pertenezco todavía al comité directivo de Elige Educar, así que nos reunimos siempre con los premiados y ahí la conocí a usted y nos encontramos un par de veces posteriormente. Sería un placer poder hacer algo juntos. A mí me encanta escribir, ¿eh? Creo que escribir es una actividad que tiene algo de sueño, algo de imaginación, algo de intangible, algo de proyecto, algo de futuro, que es de un valor inmenso. Así que quizás podamos escribir algo juntos, sería muy lindo. Sí, don Francisco. Compromiso entonces. Muchas gracias por su Compromiso. tiempo. Ya. Muchas gracias, don Francisco. Cariños a la familia y gracias por haber permitido haber conversado con usted. Muchas gracias, Nadia. Que esté bien. Chao.